saludo fraterno en este día. Quiero compartirles en esta oportunidad el siguiente tema que considero muy importante: los fieles laicos, vocación y misión. Lo primero que tengo que decirles es que este enunciado es muy amplio. Por tanto, lo que les voy a ofrecer es una mirada panorámica del mismo. Y esto significa que no vamos a entrar en detalle, sino que vamos a ver la generalidad de este tema. Así pues, les propongo que lo hagamos a partir de 3 puntos. El primero tiene que ver con la etimología y notas históricas del concepto laico. El segundo, los fieles laicos. Y el tercero, vocación y misión. Todo esto nos llevará a una conclusión. Sin más preámbulos, iniciemos. Etimología y notas históricas del concepto laico. El término laico viene del griego laos, que significa pueblo. Designa entonces cualquier miembro del pueblo. Pero resulta que en el año 95, San Clemente Romano, en su carta a los Corintios, da una visión cristiana de ese concepto y presenta el laico como un miembro del pueblo de Dios que no tiene función de gobierno. Aquí vamos entonces nosotros dando pasos para la comprensión de este concepto. Podemos nosotros avanzar un poco más y llegamos al siglo V, en el cual se da una distinción tripartita en la iglesia. Entonces ahora se concibe la iglesia compuesta por clérigos, laicos y monjes. Según esto, el laico se distingue del clérigo por razones de la ordenación y del monje de acuerdo al estilo de vida. Vamos aquí entonces avanzando en nuestra comprensión del concepto. Como sabemos, todo en la vida de la iglesia no es color de rosa. Tenemos momentos muy difíciles. Así pues, afirmamos que en el siglo pasado el término laico adquirió una connotación negativa. Se habla del laicismo, se habla del mundo laicista. ¿Y qué significa este concepto laico? Pues simple y llanamente que es todo aquello que va en contra de lo cristiano. Ese es el sentido negativo que se acuñó. Por esta razón, dentro del seno de la iglesia aparece una terminología eclesiástica y teológica para responder a esa concepción negativa del laico. Y ahora podemos nosotros hablar de este mundo laico en sentido positivo de la siguiente manera. Se acuñaron 2 expresiones. La primera, fieles laicos o cristianos laicos. Hasta aquí el primer punto. Segundo punto, los fieles laicos. La reflexión teológica de los últimos siglos han llevado a concebir el laico como un sujeto pasivo
en la misión de la iglesia. Pero, gracias a Dios, en el siglo XX se dio un planteamiento de renovación con respecto a la teología del laicado. Esto en el contexto de la acción católica. Es decir, que aparece un horizonte muy bello para entender el laicado ahora ya en su función de servicio a la iglesia y al mundo. Y esto lo vemos que se llegó a concretar con el Concilio Vaticano II, donde el papel del laico en la iglesia y en el mundo empieza a tener protagonismo, dándose la siguiente distinción que considero importante señalar: la distinción entre el concepto fiel y el concepto laico. Veamos esto en detalle. El concepto fiel hace referencia a la dignidad común de todo bautizado, mientras tanto que el concepto laico expresa el modo concreto de ser cristiano. Vemos entonces cómo la perspectiva del laicado empieza a incursionar en el seno de la iglesia y concretamente con el Vaticano II. Vamos un poco rápido y llegamos nosotros ahora a preguntarnos: ¿qué debemos entender entonces por un fiel laico? Y esta pregunta se la remitimos al mismo Concilio Vaticano II. Y en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 31 dice lo siguiente: los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Aquí ya tenemos entonces una comprensión de los fieles laicos, desde luego en el ámbito eclesial y teniendo en cuenta elementos teológicos. Tercero, vocación y misión. Como ya se había anotado precedentemente, la vocación y la misión de los fieles laicos surge de la incorporación de ellos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Y cuál es entonces la vocación propia de estos fieles cristianos? Es buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Aquí está precisamente la vocación. Buscadores del reino de Dios, pero en un contexto, en la realidad de este mundo, para hacer que este mundo se ordene según el querer de Dios. Esto, ¿cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? Digamos lo siguiente: que los fieles laicos viven obviamente en el mundo y desempeñan diferentes profesiones y actividades. Viven en un contexto familiar y social. Y es precisamente desde el Evangelio que ellos asumen cómo van fermentando el mundo desde dentro, con una finalidad: santificar ese mundo, irradiando
la fe, la esperanza y el amor al mundo por medio de su testimonio de vida. En otras palabras, la gran tarea que tienen los fieles laicos es mostrar a Cristo a los demás. Así pues, podemos ahora, siguiendo el mismo numeral 31 de Lumen Gentium, decir que los fieles laicos llegan a ser uno con Cristo y ellos se van desarrollando en la medida en que se van cristificando y van cristificando el mundo. Y todo esto para elevar una alabanza al Creador y Redentor. Demos un paso más y ahora vamos a citar la exhortación apostólica sobre la vocación y misión de los fieles laicos en la iglesia y en el mundo, que es precisamente producto de la reflexión de su santidad San Juan Pablo II. El documento lleva como título Christi Fideles Laici. Esto es de 1988. Este documento tiene una particularidad. Tiene como fundamento una eclesiología que es de comunión. ¿Qué significa esto? Que hay una unión en Cristo y por Cristo, y que esa unión debe reflejarse en la unión entre los cristianos en el seno de la iglesia, y esa unidad debe resplandecer en el mundo. Es decir, que parte la vida del laicado de la iglesia comunión, de la iglesia entendida como pueblo de Dios, donde no es más importante el sacerdote o el obispo o el papa, sino donde todos los bautizados conforman el pueblo de Dios. Y la distinción que se da entre ellos es producto del servicio que prestan, pero son bautizados todos. Esta iglesia, entonces, comunión, es el fundamento de toda la actividad de los fieles laicos. Pero ahora bien, los fieles laicos tienen desde luego algo que hacer en el seno de la iglesia. Y aparecen los diversos ministerios, oficios y funciones litúrgicas que se ven enriquecidas por el aporte de los fieles laicos, quienes sirven a su madre la iglesia de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su servicio. Ellos también tienen la función de transmitir la fe y están presentes en las estructuras pastorales de la iglesia. Vemos entonces cómo el panorama de acción de los laicos empieza a ampliarse y va a llevar precisamente a comprender que los laicos están llamados a la comunión, como ya habíamos dicho, y a la participación en el seno de la vida de la iglesia. La comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Démonos cuenta de estos dos conceptos tan importantes, comunión y misión, que deben estar íntimamente relacionados y que tienen precisamente un propósito. La comunión lleva a la misión y la misión lleva a la comunión.
es una reciprocidad, es un círculo hermenéutico que siempre va en favor precisamente de la identidad. Ahora bien, los fieles laicos tienen una vocación y una misión que en términos generales podemos señalar como la tarea de ser anunciadores del Evangelio. Pero oigan bien, lo son en virtud de las competencias que han recibido, producto de recibir los sacramentos de iniciación. Son habilitados a prestar ese servicio porque pertenecen a la iglesia. Han recibido los sacramentos de iniciación y son inspirados por el Espíritu Santo para ser pregoneros de la verdad, para anunciar a Cristo. Él es el Evangelio del Padre. Pero como bien sabemos, la iglesia pasa por momentos muy difíciles. Y entonces, esta iglesia que tiene dificultades ad intra y ad extra en el mundo, también se hacen presentes grandes vicisitudes, aparece el reto de la nueva evangelización. Y en eso los laicos también tienen una gran responsabilidad. Ellos están llamados, en virtud de su bautismo, a testificar la fe cristiana. ¿Y esto qué significa? Que la manera como los fieles laicos responden a los problemas y a las expectativas que se plantean en el ámbito del hombre y de la sociedad es por medio de un testimonio de fe cristiana católica. Es desde allí como los fieles laicos aportan para que la Iglesia Católica pueda progresar y para que el mundo pueda ser otro tanto, desde la propuesta del Evangelio. Esta nueva evangelización de la cual les hablo tiene un propósito muy importante, y es la formación de comunidades eclesiales maduras. Hacia allá va dirigida esta acción. Y esto se dará en la medida en que se vive la experiencia de la participación activa y responsable de los laicos en la vida comunitaria, en la medida en que se da testimonio y se ve un empuje en la acción misionera de acuerdo al bautismo que se ha recibido y a la especificidad de los fieles laicos en el servicio a la iglesia y al mundo. Los fieles laicos tienen entonces una gran responsabilidad. Tienen la tarea de vivir el Evangelio sirviendo a la persona y a la sociedad. Tienen la tarea de promover la dignidad de la persona humana, de velar por la vida. Es decir, los fieles laicos tienen muy presente que ellos participan de la vida del Eterno, del Creador, y que por tanto son custodios de esa vida que el Señor les ha permitido experimentar por participación. Los fieles laicos irán en contra del aborto, irán en contra de la eutanasia, porque tienen precisamente un valor importante a la vida, porque ha sido participada por el Señor. En este orden de ideas,
los fieles laicos deben incursionar en el ámbito de la familia y deben formarla. ¿Por qué? Porque allí encontramos nosotros la célula de la sociedad. Forman entonces la familia, para que la familia, entendida precisamente como una comunidad de amor y vida, sea un referente importante para la sociedad y desde ella se aporte para la renovación de la misma. Los fieles laicos deben mostrar la caridad. ¿Por medio de qué? Del apoyo solidario a los que más están necesitando. Los fieles laicos están llamados a tener un protagonismo importante en el ámbito de la política, hoy cuando estamos precisamente a puertas de las elecciones. Es ahí, en el ámbito social, donde los fieles laicos entran y hacen propuestas desde la doctrina social de la Iglesia. Tienen una injerencia en la política. Los fieles laicos ayudan a situar al hombre en el centro también de la vida, tanto económica como social. Permean entonces toda la realidad que se vive en el mundo. Y por último, señalo que los fieles laicos tienen el compromiso de evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Ahora surge una inquietud. Si todo eso deben realizar los fieles laicos, ¿cómo lo van a hacer si no están formados? He ahí la razón por la cual es importante formar a los fieles laicos para que sean consecuentes con su vocación y con su misión, que es amplia. Los fieles laicos entonces están llamados a crecer y a madurar continuamente y a dar siempre fruto. Y para ello es necesario que se diseñen itinerarios de formación para ellos. Pero ¿a qué le debe apuntar esta formación? Se debe tener un objetivo fundamental, dice Christi Fideles Laici. Es el siguiente: es el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación de los laicos y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de su misión. ¿Cuál es entonces la gran preocupación que debe tener una formación laical? La vocación y la misión de los fieles laicos. En otras palabras, la identidad de ellos y el servicio que prestan. Desde allí puedo entonces decirles, siguiendo la exhortación apostólica, que los itinerarios de formación deben tener en cuenta los siguientes temas: formación espiritual y doctrinal, formación en la doctrina social de la Iglesia y formación en los valores humanos. Aquí encontramos nosotros los aspectos generales que debe tener una formación para los fieles laicos. Esto lo podemos decir de manera muy sencilla, que la formación debe ser integral para ellos y se debe vivir en unidad.
Hemos hecho entonces un recorrido muy rápido, señalando lo que debemos entender por el concepto laico, lo que debemos entender por los fieles laicos y viendo la vocación y la misión de los mismos en el seno de la Iglesia. Quiero concluir de la siguiente manera, por medio de un cuento que creo que nos ayuda a nosotros a comprender de qué se trata esto de ser un bautizado comprometido en el seguimiento del Señor, de acuerdo a la vocación y a la misión como fiel laico. El cuento lleva como título Un seguidor auténtico. Un hombre que acababa de encontrarse con Jesús resucitado iba a toda prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, Señor, ¿ha visto pasar por aquí algún cristiano?». El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», dijo el hombre contrariado, «pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay, solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Pues sí, amigo, hay de muchos tipos y maneras. Los hay para todos los gustos. Hay cristianos por cumplimiento, cristianos por tradición, cristianos por costumbres, cristianos por superstición, cristianos por obligación, cristianos por conveniencia y cristianos auténticos». Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad, exclamó el hombre emocionado. «Vaya», le dijo el anciano con voz grave, «esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerlos?». Y el anciano contestó tranquilamente: «No se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocerlos. Los cristianos de verdad no pasan desapercibidos en este mundo de sabios y engreídos. Los reconocerás por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas». Y yo agrego que los cristianos de verdad siempre dejan la huella del amor. Así pues, tenemos esa gran tarea. Todos nosotros los bautizados estamos llamados a dejar la huella de amor de Dios Padre en las personas, en la familia, en la iglesia y en el mundo. Esa es la gran tarea que tenemos todos los seguidores de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,